siguiente programa es clasificación D. Para mayores de 18 años. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Dice Célida, nos han sorprendido a todos porque parece que está lloviendo desde la noche de este día anterior y bueno, amaneció así en diferentes puntos de nuestra ciudad capital en el área metropolitana. Buenos días, Lorena. Buenos días, Buenos días, compañero. Célida. Buenos días. Lo cierto es que, en efecto, sí llovió desde ayer en la noche. ¿Sí? A eso de las 9:30, 10 de la noche comenzaba a llover aquí en la ciudad. O sea, sí ha estado lloviendo desde anoche. Se calmó un poquito, pero en algún momento tuvo mucha intensidad, al menos en la zona norte de la capital. No sé cuántos milímetros hayan caído, pero sí fue intenso por un momento, ¿no? Y hoy en la madrugada también a forma de que cuando nos levantamos, Célida, Lorena, podíamos ver las calles mojadísimas, sí, ¿no? Y todavía sigue cirniendo, como decimos. Continúa esta situación. Bueno, más adelante seguro que nos conectamos también con los expertos del ESNUD o les compartimos el pronóstico del clima para las 24 horas. Sí, y bueno, para consultarle qué es lo que podemos esperar, ¿verdad? Porque esto es contrario a lo que ellos habían advertido. Habían dicho que pues difícilmente iban a ocurrir algunas precipitaciones en los próximos días, que más bien iba a ser una época, una semana bastante calurosa. Se habían dicho, ¿verdad? Sí, eso habían dicho, y que para la próxima semana, decían, muy probablemente iban a iniciar ya las lluvias y este periodo de transición para llegar al invierno. Hemos observado que, bueno, llovió durante la noche y madrugada y vamos a estar muy pendientes de qué es lo que dicen los pronósticos también para las próximas horas. Y bueno, también queremos presentarle las imágenes de las reacciones del secretario de Comunicaciones de la presidencia, Eugenio Chicas. El presidente de la República no tiene previsto ningún cambio en su gabinete derivado de este tema. Ocurre justamente tras los cuestionamientos sobre una posible destitución del ministro de Gobernación, Arístides Valencia, luego de filtrarse un audio donde se le escucha conversando con supuestos pandilleros previo a la segunda vuelta electoral presidencial. Los detalles de lo que dijo el vocero presidencial se los vamos a presentar más adelante en esta emisión de Noticiero Hechos AM. Bueno, lo cierto es que es una situación que siempre generará polémica, compañeras y amigos televidentes, porque la reacción parece ser diferente, ¿no? Cuando se trata de alguien de un partido político distinto en un video a la reacción de alguien que es parte del gabinete de gobierno, ¿verdad? Tanto de la izquierda como de la derecha. Me parece que los dos hechos son cuestionables, hasta tal vez condenables, ¿no? De alguna forma, y los dos deberían ser vistos de la misma forma, tanto por derecha como por izquierda, pero aquí suele ser la misma historia de siempre. Allá cuando es del otro lado, ¿verdad? Y cuando es del lado propio, pero es que es cuestión de semántica, que tal vez eran bots. Entonces uno no comprende y la verdad que quien está en medio, que es la población, lo deja, queda muy en evidencia esa parcialización que existe, incluso a veces de algunos periodistas también, lo cual es peligroso, ¿verdad? Porque hay sectores de la prensa que tienden a mostrar tendencia a algún lado, cuando creo que las dos acciones, o sea, tanto de los dos lados, lo que sucedió en el caso del diputado Mason como lo que sucedió con el ahora ministro, es cuestionable y vale la pena hacerlo y abordarlo con la misma intensidad y sagacidad que se pueden haber hecho en alguna u otra ocasión. Me parece, no sé si está equivocado, Totalmente compañero. de acuerdo, Carlos, yo contigo. Y bueno, justamente por eso es que nos interesa que opine usted, amigo televidente. ¿Qué piensa de la decisión del gobierno de no hacer ningún cambio en su gabinete tras la publicación del audio donde el ministro de Gobernación está reunido con pandillas durante la campaña electoral presidencial? Es la pregunta que hemos colocado a través de nuestro muro en Facebook para que pueda participar, para que pueda emitir sus opiniones, y nosotros con mucho gusto vamos a seleccionar al menos algunas y compartirlas más adelante. Ahora, si usted quiere ver completamente la publicación y quiere leer todos los comentarios, puede ingresar a nuestra fanpage que está abierta para todos ustedes, para que participen. Claro, sí, los dos hechos, como repetimos, ¿no? Tanto lo que pasó con el diputado Mason como lo que ha pasado con el actual ministro son actos cuestionables los dos, y los dos deben de ser abordados de la misma forma, no es solo uno, solo el otro, o este porque sí, o este porque no. Es igual. Y ¿saben qué? Al final de cuentas a la población
a la gente, a quienes salen todos los días a trabajar, no les importa que los partidos estén dando duro para defender a uno, que por qué este otro. Le importan las soluciones, ¿verdad? Y si esto es algo que ya sucedió, que ya quedó en el pasado, entonces habrá que, bueno, deducir responsabilidades evidentemente, pero más interesan ver acciones en conjunto, ¿no? De ambos partidos para tratar de hallar soluciones a los problemas que enfrentamos todos los días. Sí, bueno, ver la perspectiva, qué es lo que viene, ¿no? Al final, qué es lo que nos interesa, que esas cifras de personas que mueren a causa de la violencia se vaya reduciendo poco a poco. Eso es bien importante. Es lo que todos queremos. De hecho, creo que es un tema que se va a tocar también hoy en la programación de Radio Sonora. En Buenos Días hago de paso el comercial, ahí estamos nosotros unos minutos por la mañana, y también se conversará sobre esto, si la población percibe la reducción en los homicidios, en los actos de violencia, en los hechos criminales, luego de la implementación de las medidas extraordinarias de seguridad. En lo personal sí me parece que se ha percibido una reducción, así lo veo, me imagino que es algo que también ustedes perciben, ¿no? Sí, y justamente eso es lo que nos interesa, que como ciudadanos puedan participar, puedan opinar de estos temas que son de coyuntura y son importantes para todos nosotros, como tú decías, Carlos, lo que pasa desde el ámbito de la política, al final de cuentas a nosotros como ciudadanos, cómo nos afecta, en qué nos afecta, y pues son temas que deberíamos de tener dentro del debate y participar todos en ellos, y cada uno de nosotros también poner de nuestra parte. Así que también les recordamos que nos encuentran en las demás redes sociales, aparte de Facebook, como Noticiero Hechos, que aparece como una fanpage. También nos puede encontrar en Twitter y en Instagram de igual manera como Noticiero Hechos, para que usted esté participando de estos temas. Desde ahí se están generando complicaciones en el tráfico, desde la zona La Fila, ya llega hasta la zona del Turicentro Los Chorros, hasta la entrada de Santa Tecla. Bueno, así que para que lo tomen en cuenta. Información en desarrollo, así es. Bueno, ¿qué les pasó a estos turistas, Lorena? Yo escuchaba algo, no sé. Bueno, un aterrador momento. Resulta que en un bote de turistas naufraga en Costa Rica, un grupo de estudiantes captó con sus teléfonos móviles cuando la nave se dio vuelta en medio del mar. Esta embarcación viajaban varios adultos mayores, un hombre de nacionalidad británica, pues falleció en este episodio. Y, pues, hubo un fallecido involucrado en esto. Una persona que estaba seguramente pues en sus vacaciones, pues es una persona de nacionalidad británica. Y pues hubo también tiempo para que estos jóvenes pudieran captar el momento a través de sus teléfonos móviles. Pues sí, todavía no está muy claro cuáles eran las razones que hicieron perder el control de la embarcación, pero pues sí, se rescató estas imágenes de lo que sucede en Costa Rica. Bueno, qué importante en esos momentos es tener el chaleco salvavidas, ¿verdad? Porque a veces uno ingresa a ciertos botes o embarcaciones pequeñas y hay personas que no acatan la recomendación de utilizar el salvavidas. Miren, para este tipo de emergencias seguramente qué útil fue para todos ellos, para los que lograron sobrevivir. La cámara probó funcionar debajo de agua también, ¿verdad? Uy, sí, seguramente recuperaron después este video, ¿verdad? Sí, es de estas camaritas que están de moda, ¿verdad? Que te las pones en el casco, un arnés en el pecho, todo puedes grabar, incluso debajo de agua. Qué lamentable por la persona que falleció, de verdad que me parece aún, y a pesar de que tiene que haber andado puesto el chaleco salvavidas, aquí sabemos que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Que se te atora alguna cuerda en una de las varillas de acero del bote y no te deja salir a respirar. O quedaste atascado, amarrado de alguna forma. Es un accidente finalmente. Sí, lamentable, ¿verdad? Porque si era un bote con turistas, pues entendemos que estaban muy probablemente disfrutando de su vacación, ¿verdad? Bueno, nos estamos enlazando ya con Néstor Hernández, que ha llegado a la zona de Las Delicias y desde ahí nos reporta qué es lo que está pasando. Complicado el tráfico. Néstor, buenos días. Buenos días, compañeros. Efectivamente nos estamos trasladando nosotros a esta hora de la mañana a un accidente que se nos reportaba sobre la zona de la ex báscula, aquí bajando la carretera Los Chorros, y el cual, bueno, ha dejado este panorama. Ustedes pueden observar el tráfico vehicular. Nosotros no hemos podido llegar hasta la zona del accidente, ya que el paso está bastante complicado. Se nos reportaba una rastra que estaba bloqueando, luego de un accidente, está bloqueando los dos carriles bajando hacia Los Chorros, y también estaba obstaculizando uno de los carriles subiendo desde la zona de Lourdes hacia Santa Tecla. Así que ese es el panorama que están viendo ustedes. Estamos aproximadamente a unos 500 metros de Las Delicias y 1 o 2 kilómetros más abajo estaría el accidente, incluso creo que un poquito más abajo todavía.
pero el paso está muy lento. Incluso hace unos 3 minutos empezó a movilizarse los vehículos, ya que pasaron 15 minutos en los cuales no se movió absolutamente ninguno, ya que el tráfico está muy complicado, ya que este reporte que nos brindaban era que la rastra estaba bloqueando ambos carriles en la zona de Los Chorros, bajando, buscando hacia la zona del occidente del país. Compañeros, así que este es el panorama, tengan mucha precaución, sobre todo porque la lluvia se hace presente también en este momento, está una lluvia bastante leve, y también se notaba que había llovido también horas de la madrugada y de la noche, así que el suelo está bastante liso, y en esta carretera que es muy complicada también, en esa misma zona de la ex báscula, donde muchas rastras han tenido accidentes este año y el año anterior, así que hay que tener mucha precaución si va a circular por acá, porque les repetimos, una rastra está obstaculizando parte del paso hacia la zona de Los Chorros, y está bastante complicado bajar a esta hora de la mañana. Y a eso sumémosle que uno de los carriles viniendo desde la zona de Lourdes está obstaculizando, así que se va a hacer más complicado también subiendo, que es el mayor flujo de vehículos en las mañanas. Así que este es el panorama acá en la carretera Los Chorros, compañeros. Reiteramos, Néstor, que es otro accidente diferente al que está llegando a la colonia Las Delicias, ¿no? Son dos cosas diferentes, Néstor, si nos corroboras esa información. No, en la colonia Las Delicias no hay accidente, es este mismo, pero en la colonia Las Delicias inicia la cola de los vehículos que buscan hasta esa zona de la ex báscula, donde está el accidente de la rastra. En Las Delicias estuvimos nosotros haciendo un recorrido y no encontramos accidente más que la cola donde inicia estos vehículos que quieren llegar hacia el occidente del país o hacia Lourdes, claro, en ese sentido. Entonces, así que este es el reporte donde está este vehículo. Hay que reiterar entonces, Néstor, que las personas que salen de Lourdes y se dirigen a San Salvador no van a encontrar inconveniente alguno de momento, entonces no hay accidente en el sentido de occidente al centro. Bueno, buscando del occidente hacia la capital, esta misma grúa bloquea uno de los carriles y se van a encontrar un poco de complicaciones por el mismo hecho. Incluso uno de los carriles viniendo desde allá para acá y buscando hacia el occidente están los dos carriles bloqueados. Habrá que ver si van a poder movilizar rápidamente esta grúa, ya que esta rastra, ya que se necesita una grúa para poder movilizar rápidamente y que el tráfico pueda avanzar en ambos sentidos para que no haya complicaciones. Sabemos que es un sector bastante complicado movilizarse desde esa zona, así que puede complicarse en ambos sentidos más tarde, sobre todo si no se retira rápidamente esta rastra. Bueno, de hecho está complicado desde ya en ambos sentidos, no salida. Así es, de hecho estamos observando que está complicado y tú estás ubicado justo, observamos los vehículos que se dirigen hacia el occidente del país, pero como tú decías también uno de los carriles, si vienen las personas desde el occidente a Santa Tecla, también está bloqueado. Así es, está bloqueado uno de los carriles y esto estaría provocando más tráfico, porque recordemos que la mayor cantidad de vehículos viene desde el occidente hacia la capital o hacia Santa Tecla, así que va a estar complicado. Vamos a ver si nosotros en unos minutos podemos llegar, tal vez con la unidad motorizada alcanzamos a llegar de una manera más fluida para tenerles el reporte completo de esta rastra, compañeros. Sí, reiteramos que la rastra ha chocado en el sentido de San Salvador a Santa Ana, pero lo que se ha movido en el otro sentido son los separadores de la calle y esto es lo que está obstaculizando también el tráfico. Está bloqueando un carril específicamente. Y ya con un carril que tapes se va a congestionar mucho. Veíamos en el Waze que llega hasta Los Chorros, más o menos la cola, ¿no? Centro de Los Chorros, a vuelta de rueda, de hecho lo constatamos ahorita con las imágenes que nos proporciona Néstor Hernández y el reporte que nos está dando a esta hora de la mañana, complicadísimo si es que usted se dirige hacia el occidente del país y bueno, si viene también desde la zona de Los Chorros, desde el occidente, se incorpora a la zona de Santa Tecla, encontrará uno de los carriles, al menos todavía bloqueado por este accidente que se ha registrado más temprano, así que téngalo en cuenta. Bueno, gracias Néstor, gracias por tu reporte, ahí estamos con imágenes en directo desde el lugar de los hechos. En el sentido, el que tenemos en primer plano es el que conduce hacia Santa Ana, Sonsonate, ¿no? Bajando en la carretera Los Chorros, pero también entendemos que está complicado del otro lado, aunque la imagen nos permite ver pues muy fluido, al menos a esta altura, ¿verdad? Sí, el cuello de botella seguro está un poco más abajo. Definitivamente, donde están los separadores movidos, ¿verdad? Estos carros que vemos subiendo son los que ya pasaron la trabazón, los que ya pasaron por donde están los separadores movidos por el accidente de esta rastra que repetimos, está bloqueando el sentido que conduce de San Salvador a Santa Ana.
Sí, bueno, qué manera más complicada de iniciar para todas estas personas, nada más hay que tener mucha paciencia y precaución al momento de manejar. Bueno, saludamos a Marcela Rivera también, quien está lista, la tenemos en pantalla en este momento también, seguimos con la imagen en directo desde Los Chorros. Marcela, adelante con tu reporte, buenos días. Muy buenos días, compañeros. Les voy a comentar que en las primeras horas de este miércoles las autoridades de la Policía Nacional Civil, del Cuerpo de Bomberos y de igual forma los socorristas de Cruz Verde Salvadoreña fueron alertadas de que en la casa 809 ubicada en la calle San Martín en San Jacinto ocurrió una explosión. Al llegar los socorristas acá al lugar, encontraron a una persona con el 100% de su cuerpo quemado. Según las primeras hipótesis, esto se debió a una explosión de un tambo de gas, que esto ocurrió en las primeras horas de la mañana y como pueden observar en las imágenes, el cuerpo de bomberos se encuentra acá trabajando en el lugar y por el peligro que representa esta situación, la calle San Martín ha sido bloqueada, así que las rutas alternas que usted, amigo televidente, en caso que vaya a transitar sobre estas arterias, es la calle Lara. Tómelo muy en cuenta porque no se permite el acceso ni para vehículo ni para las personas. Así, compañeros, la información que les tengo desde San Jacinto, la persona aún no ha sido identificada, pero sí ya fue trasladada de inmediato hacia el Hospital Rosales. Un hecho bastante lamentable que se ha registrado este miércoles y así que habría que esperar cómo reacciona esta persona. Se tiene conocimiento que es un hombre, pero estamos esperando también que se nos brinden más detalles acerca de esta situación porque por el momento ya están trabajando el cuerpo de bomberos. Compañeros. Sí, bueno, Marcela, preguntarte también si no te han comunicado hasta cuánto tiempo o por cuántas horas se va a extender este bloqueo de la carretera para que estemos pendientes las personas que transitan por esa zona y evitarlo a toda costa entonces. Fíjate que un tiempo así específico que nos hayan brindado las autoridades, pues no lo han hecho, pero no descartan de que eso se pueda prolongar por varias horas, porque por el momento el jefe del cuerpo de bomberos ya está dentro del lugar, está inspeccionando y determinando qué es lo que ocurrió específicamente, porque una primera hipótesis era de que esto se debió a la explosión de un tambo de gas, así que habría que esperar porque estas situaciones sí se prolongan por bastante tiempo y es mejor que las personas tomen rutas alternas para evitar justamente esta situación que estamos viendo en pantallas, que el paso vehicular está bloqueado sobre la calle San Martín. Sí, parece ser eso, ¿no? El motivo, la explosión de un cilindro de gas que ha causado las quemaduras. Esta persona que, como tú ya informabas, ha sido trasladada a un centro asistencial. Marcela, muchas gracias. Me imagino, tú nos dirás si estás ahí, que esto no está afectando tanto el tráfico a esta hora, ¿o sí? No, vamos a hacer un recorrido para que ustedes, amigos televidentes, y ustedes, compañeros, vean que el tráfico vehicular no se ha visto afectado. Este lugar no es muy circulable aquí por los conductores, así que no hay mayores inconvenientes. Así como estamos viendo algunos de los habitantes que también tienen que retornar para incorporarse a otra de las calles y poder llegar hacia sus destinos. Pero en sí no se registra complicaciones en cuanto al tráfico vehicular. Sí, y no sé si tendrás a la mano cerca algún vecino que nos pueda corroborar la versión, cómo se sintió la explosión, a qué horas fue, qué tipo de situación se vivió, ¿no? Al momento de este evento que ha mandado una persona al hospital y que tiene cerrada, bloqueada la calle, como tú bien apuntás, Marcela. Claro que sí, algunos de los vecinos que están afuera están dentro de la escena, pero sí te voy a comentar que conversaba con algunos de ellos y nos dijeron que como a las 4 de la madrugada se escuchó esa explosión y que ellos salieron a verificar qué es lo que había ocurrido. De igual forma, sí se vieron asustados también por esa situación que ocurrió en horas de la madrugada y que tampoco conocen la identidad de la persona, pero que sí están pendientes de la información que estén brindando las autoridades. Y bueno, Marcela, ¿cuáles serían entonces las rutas alternas que pueden tomar las personas que están viendo en este momento ese reporte? La ruta alterna que puede tomar para llegar hacia la San Marta es la calle Lara. Acá pueden transitar sin mayores complicaciones. De igual forma, la avenida San Martín, la avenida Cuba también. Solamente es de recalcar que la calle San Martín es la que está bloqueada, que es la que conduce, digamos, de la calle Washington hacia la calle San Martín. Esa es la que está bloqueada.
Bueno, muchísimas gracias, Marcela, por el reporte completo de lo que ha ocurrido ahí y estaremos pendientes, bueno, de lo que digan ahí las autoridades en los próximos minutos. También está con nosotros, sigue Néstor Hernández, que se va a intentar trasladar hasta la zona donde se ha reportado este accidente y que todavía sigue generando complicaciones, y seguramente esto se va a mantener durante las próximas horas porque no es tan fácil que lleguen a quitar una grúa o bueno, no sabemos, un camión de volteo, lo que haya sido, que haya generado este percance. Adelante, Néstor. Así es, vamos a tratar de trasladarnos nosotros más adelante porque está bastante complicado el tráfico. Seguimos viendo que están avanzando muy pero muy lento los vehículos, únicamente avanzan que unos par de metros y luego tienen que detenerse, así que va a estar muy complicado y vamos a tratar nosotros de acercarnos un poco más para conocer esta rastra que estaría obstaculizando el paso, y a la espera tal vez si las autoridades movilizan una grúa para tratar de movilizar esto y que no esté obstruido por completo el tráfico, compañeros. Bueno, una pesadilla el tráfico en este momento ahí en la carretera de Los Chorros, Néstor. Marcela, muchas gracias. Néstor, muchas gracias. Seguimos pendientes de sus reportes. Buenos días, compañeros. Buenos días. Buen día. Buenos días. Y bueno, nosotros vamos a seguir con más información. El gobierno y líderes del partido FMLN han reaccionado al audio filtrado donde se escucha al actual ministro de Gobernación reunido con pandilleros. En huelga de hambre, así se declararon reos de una Bartolina al sur de San Salvador. Ya le contamos por qué. En lo que va del mes tenemos 105 homicidios. Los homicidios continúan a la baja, la reducción es de más del 50% según aseguran las autoridades. Hay expectativa por el encuentro entre la ANEP y el presidente de la República este día en la Casa de Gobierno. Un voraz incendio consumió varios puestos de un mercado en Soyapango. Tenemos las imágenes. Iniciamos con el detalle de los hechos. La Presidencia de la República sentó postura con relación a la polémica desatada tras la conversación entre el ministro Arístides Valencia y las pandillas, cuando este fungía como diputado del FMLN. El secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, emitió el pronunciamiento oficial. Se desligaron de la conversación entre Arístides Valencia y pandilleros previo a la segunda ronda electoral. Muy por el contrario, asegura que han mostrado firmeza al combatir la criminalidad. En el mandato de este gobierno no ha habido política ni de diálogo, ni de trato, ni de negociación de este gobierno, de las instituciones de este gobierno con grupos criminales. Tenemos credenciales para poder demostrar que la política de este gobierno ha sido un firme enfrentamiento con la criminalidad. Durante su gestión como diputado del FMLN, Arístides Valencia habría conversado con pandillas para asegurar la victoria en las urnas del mandatario Salvador Sánchez Serén. El gobierno sentó otra postura. Valencia continuaría en su actual cargo como ministro de Gobernación. El presidente de la República no tiene previsto ningún cambio en su gabinete derivado de este tema que exponemos a la prensa. Eugenio Chicas dijo que será Fiscalía quien debe actuar. Ya sea que cualquier funcionario de anteriores gobiernos tenga algún tipo de trato que de acuerdo a la legislación riña con la ley, pues dejamos en manos de la justicia el que ésta pueda dirimir cualquier demanda. Como partido, FMLN también negó el haber negociado con estructuras delictivas en las elecciones presidenciales. Instó a revisar las actas para determinar el supuesto pacto con pandillas. Puso de ejemplo aquellos lugares asediados por pandilleros. La Campanera, por ejemplo, es fuerte la tendencia de cómo en muchos de estas actas de centros de votación no ganó el FMLN ese resultado de la elección. Y si el objeto
de algún trato, como lo ha presumido algún medio de comunicación digital, es el de alcanzar acuerdos electorales para favorecer a una de las partes, bueno, no se cumple esa premisa. Eugenio Chicas aseguró que el presidente de la República abordó la controversia desatada con el mismo Aristides Valencia y aclaró que a esa plática se debió el pronunciamiento. Con imágenes de Ricardo Tovar, informó Claudia Cusco. Y el secretario general del FMLN también reaccionó a la polémica que vive el ministro Aristides Valencia. Veamos. El secretario general del FMLN desmarcó a su partido político de cualquier pacto con estructuras de pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014. Por el contrario, Medardo González reiteró que es el mismo ministro de Gobernación quien debe dar explicación de lo sucedido. Aristides Valencia es escuchado en un audio donde supuestamente se encuentra reunido con cabecillas de grupos delincuenciales. Porque él es ministro de Gobernación y fundamentalmente él tiene que responder pues al presidente y al gabinete, tiene que responder por el gobierno de la República. En la conversación, el funcionario promete facilidades a las pandillas para que puedan votar en las elecciones presidenciales de 2014, pero Medardo González le resta credibilidad al audio. Lo que hacen los compañeros es que mandan una lista con nombre y número de DUI para solicitar el dinero. Hacemos la lista de nombres y DUI. Porque ahí sí habría de ver si lo podemos hacer así. Nosotros les ayudamos a sacar los DUI o lo que sea necesario. Estos DUI que se dan después de la primera vuelta ya no entran para la votación en una segunda vuelta. Es decir, no tiene ningún sentido. Gana también aparece salpicado con las declaraciones de Aristides Valencia, porque se afirma que fue el Partido Naranja el promotor de Luis Martínez para fiscal general de la República. Guillermo Gallegos reconoce que apoyaban la reelección de Martínez, sin embargo niega rotundamente que desde un inicio se haya inclinado por el anterior titular del Ministerio Público. El fiscal nos propuso Gana lo propuso. Pero ahorita tiene que pagar la elección porque el pavón entre la sala y el fiscal nos puede regar. No es que el fiscal realmente la lleva contra nosotros. Al fiscal lo pusimos todos los partidos políticos, no fue una propuesta de Gana. Es más, al licenciado Martínez siempre se le vinculó a Arena. Otros partidos políticos esperan que la Fiscalía también inicie un proceso de investigación, al igual como ocurrió con el diputado Ernesto Mason y el alcalde de Ilopango, Salvador Ruano. Con imágenes de Manuel Velázquez, informó Raúl Hernández. Bueno, al menos en un 50% han disminuido los homicidios en las últimas semanas, compañeras. Así lo confirmó el director de la policía, quien también ha dado detalles de cómo avanza la investigación por la detención de presuntos sicarios. Veamos el siguiente informe. Un promedio de 11 homicidios por día registran las autoridades en lo que va de mayo. Todo indica que la tendencia de los hechos violentos parece establecerse en comparación con los primeros meses del año. En lo que va del mes tenemos 105 homicidios, eso hace una diferencia con el mismo periodo del año pasado donde teníamos 173. Si la tendencia continúa así, estaremos cerrando este mes con una cifra similar a como cerramos el mes de abril. El mes de abril tuvimos un total de 352 homicidios. La reducción significativa de los homicidios se debe a diversos factores, dice el director de la Policía Nacional Civil. Que las medidas extraordinarias han jugado un papel muy importante. El hecho de quebrar en gran medida el nexo de comunicación entre los miembros o cabecillas de pandillas recluidos en los centros penales, lo que hemos estado haciendo con la Fuerza Especializada de Reacción, incide también las acciones que hemos estado con las fuerzas de intervención y recuperación territorial. Sumado a la cifra de homicidios, Howard Cotto también habla de cómo avanzan las investigaciones sobre la estructura de sicariato desarticulada, donde participaban 5 policías y un administrativo de la corporación. Solo estamos en la búsqueda de 1 o 2 personas más que obviamente
no nos referiremos con detalle por obvias razones, ¿verdad? Para nosotros ha sido uno de los casos más importantes del año porque, no solo porque en esta estructura participan policías, sino también por el hecho de que hasta hoy no se había desarticulado una estructura de este tipo con estas magnitudes o proporciones. Sobre la ejecución de las medidas de seguridad en el país, el director de la PNC también ve positivo que se implementen mecanismos para el fortalecimiento de los controles internos de las instituciones involucradas en seguridad. Esto en busca de que no se vulneren los derechos de la población. Con imágenes de Denis Bolaños, un reporte de Raquel Herrera. Y las autoridades detuvieron a 2 sospechosos de cometer el asesinato de una madre y también esposa de un agente policial. Este hecho ocurrió en febrero de este año en la avenida 29 de agosto. David Alexander Escoto y Dimas Olman Rosales, miembros de pandillas, fueron detenidos en los condominios París de San Salvador. Se les acusa del asesinato de Candelaria del Carmen Villatoro de Flores, de 56 años, hecho ocurrido el pasado 27 de febrero en la avenida 29 de agosto y Boulevard Venezuela. La policía cree tener un móvil de lo ocurrido. El móvil del asesinato de la señora se debe a que la pandilla estableció una rencilla por la actividad económica que la señora realizaba. La víctima era esposa de un miembro activo de la corporación policial, además madre de un agente asesinado durante un asalto en abril de 2015. El día del asesinato, los agentes que se encontraban en la escena hablaron de cómo se cometió el crimen. Eran 2 sujetos, ¿verdad? Uno de ellos vestido de negro, el otro vestido de color verde, ¿verdad? Llegaron, tocaron a la puerta, salió la señora y le efectuaron lo que son los disparos, ¿verdad? De acuerdo a las investigaciones, los acusados son miembros de una pandilla que opera en el Mercado Central, por lo que no se descarta que puedan estar involucrados en otros delitos que se cometen en esta zona. Pertenecen a la pandilla 18 del ala revolucionaria, fueron capturados en los condominios París de San Salvador, este día. ¿Pueden tener relación con otros hechos? Sí, son miembros de la pandilla que operan en ese sector y están siendo investigados por otros hechos. Sobre este mismo hecho también fue intimado otro sospechoso que permanece detenido en un recinto carcelario. Con imágenes de Manuel Velázquez, informó Raúl Hernández. Le comentamos que hay descontento entre los reos de las Bartolinas policiales de San Marcos, quienes se declararon en huelga de hambre. Veamos. Son los golpes y gritos de los reos de las Bartolinas de la Policía Nacional Civil de San Marcos que amanecieron en huelga de hambre, en reproche por el hacinamiento y cambios registrados en los ingresos de comida. Ahorita no les quieren dejar pasar los alimentos conforme han estado pasando, que ha sido en bolsas plásticas, sino que solo quieren en tapaderas herméticas de esas bandejas, pero así sueltas. Este martes los presos decidieron no tomar sus alimentos, en protesta porque muchos de ellos están enfermos y no reciben atención médica, dicen sus familiares. Si vinieran doctores a ver, ahí hay personas que están baleadas, hay 2 personas que están baleadas, están bien en mal estado de salud, hay personas que tienen gastritis allá adentro y ahora con esto que ellos están haciendo, si ustedes hubieran venido el viernes, esos herméticos estaban destapados, eso hervía de moscas por lo mismo, porque ellos lo que están evitando son las bolsas. Tras las primeras horas de huelga se reforzó la seguridad en el perímetro del recinto. Luego de negociar, las autoridades aseguran que llegaron a un acuerdo. Ya vuelve normalmente, ¿verdad? Ya su agua en bolsa, ¿verdad? Y la comida vuelve como se le entraba anteriormente en su depósito y en su bolsa. Ya hay instrucciones para que esta gente la lleven a pasar consulta mañana. Hoy están cerradas la Fosalud, pero mañana se les va a llevar. El hacinamiento en las Bartolinas de San Marcos supera el 200%. Su capacidad es para 50 reos y alberga a unos 150. La situación de esta y muchas Bartolinas a nivel nacional no es desconocido de las máximas autoridades de la PNC. Nuestras Bartolinas tienen capacidad para un aproximado de 1.200 hombres y hemos llegado a tener hasta 5.500. Creo que tenemos en este momento unos 4.500, aún así es una situación bastante
de bastante riesgo, pues. Por ahora, la situación en este centro de detención de San Marcos parecen haber retornado a la normalidad, mientras los familiares de los privados de libertad esperan que se cumpla lo acordado con las autoridades. Con imágenes de Denis Bolaños, este es un reporte de Raquel Herrera. 6:24, tenemos que hacer nuevamente una pausa comercial, pero le invitamos a que se quede con nosotros porque nos estaremos enlazando con el SNEP para explicarle un poco sobre la situación climática de las últimas horas. Ya volvemos. Miércoles 11 de mayo, bienvenido, gracias por estar con nosotros, les saluda Romeo Lemus, estamos listos esta mañana para la entrevista, vamos a conversar con el comisionado Jaime Campos del Instituto de Acceso a la Información Pública. Hay que recordar, ¿no? Jaime, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Romeo, muchas gracias por esta invitación. Sí, hay que recordar, y va a decir que el Instituto de Acceso a la Información Pública cumple 8 años y la ley cumple 5 años. La ley cumple 5 años, el Instituto 3. Ok, sí, es así. La ley cumple 5 años, el Instituto cumple 3 años. Bueno, lógicamente, primero fue creada la ley para darle vida al Instituto, ¿verdad? Así es que ustedes saben lo importante que ha sido la Ley de Acceso a la Información Pública para combatir sobre todo la corrupción en nuestro país. Vamos a hablar de los casos más importantes sobre cómo esta ley ha servido precisamente para transparentar cuentas, para decirlo de esa manera. Me sorprenden algunos datos, lo conversábamos con Jaime Campos antes de iniciar precisamente esta entrevista, que las alcaldías creen que la información pública, que por cierto recientemente acaban de publicar ustedes un informe sobre eso, me decía comisionado, las alcaldías creen que la información pública solicitada es para fines delictivos, en algunos casos, ¿no? Y en otros casos que es solicitada por enemigos políticos, dicen ellos, utilizada de alguna manera para, digamos, dejar en evidencia a los enemigos políticos. Pero bueno, ¿cuál es, comisionado Campos, la valoración que hacen ustedes de esta ley de acceso a la información pública en nuestro país? La valoración que hacemos como Instituto de Acceso a la Información Pública sobre los 5 años que tiene de aprobada la ley de acceso es muy positiva para el país, porque definitivamente la discusión ahora que se tiene ley de acceso es muy diferente a si no la tuviésemos. Prácticamente en América Latina son ya pocos los países que no cuentan con ley de acceso a la información pública, y en 5 años hemos logrado derribar verdaderos paradigmas en cuanto a la información en nuestro país. Date cuenta, por ejemplo, el año pasado, cuando el Instituto le ordenó a la Corte Suprema de Justicia hacer públicas las declaraciones de patrimonio, eso significaba derribar una barrera de opacidad por muchos decenios que estuvo vigente y que está todavía vigente la ley sobre el enriquecimiento ilícito. Y poco a poco vemos también otro tipo de información que es de mucha valía para la población. No necesariamente el acceso a la información pública está relacionado con desvelar casos de corrupción, claro, sino que la importancia también de que la población pueda utilizar la información para obtener beneficios, por ejemplo, en sus derechos económicos, sociales y culturales. En una palabra, yo te resumiría que el avance de la ley es bastante grande en nuestro país y ha sido muy positivo para la institucionalidad. Jaime, a propósito de esto de ordenarle a la Corte Suprema de Justicia hacer pública las declaraciones patrimoniales, ¿antes era a discrecionalidad de la Corte Suprema de Justicia esta situación o no? Mira, francamente y con ánimo de ser honestos, la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia antes del Instituto de Acceso a la Información Pública, me refiero antes de los fallos del instituto, simplemente se limitaba a coleccionar declaraciones de patrimonio. Que yo haya conocido algún caso de investigación, ninguno. Sí. Prácticamente fue a partir de que el instituto a mediados del año pasado le ordenó a la Corte Suprema, por medio de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la misma, realizar versiones públicas de las declaraciones de patrimonio. Fue así como la ciudadanía se dio cuenta de los ingresos, en algunos casos excesivos o aparentemente excesivos, de algunos funcionarios. Y eso empujó para que también la ciudadanía exigiera a la Corte Suprema de Justicia publicar las auditorías o exámenes de la sección de probidad. La respuesta que siempre nos dio la Corte Suprema de Justicia en un primer momento es que esa información era reservada, cuando en verdad no la había realizado. Es decir, la sección de probidad antes de que la había procesado. Más que, bueno, sí, procesar significa que la declaración de patrimonio fue presentada en su momento por el funcionario,
pero el análisis que hizo la sección de probidad no lo había hecho. Y fue así, gracias a partir de los fallos del instituto, que la sección de probidad comenzó recién a realizar los exámenes que por ley le correspondía y entregar el informe final a los ciudadanos que la solicitaban. Jaime, una cosa es, a ver, digamos, la solicitud, ¿no?, del Instituto de Acceso a la Información Pública, ordenarle, digamos, de alguna manera a la Corte Suprema de Justicia, y otra cosa es cómo lo ha hecho la Corte Suprema de Justicia. ¿En eso estamos claros o no? Definitivamente, son dos cosas distintas. Porque por ahí hay algunos señalamientos sobre cómo se ha dado este paso, cómo se ha hecho pública esta información. Lo cierto es que la Corte Suprema de Justicia no cuenta con un método de verificación de las declaraciones de patrimonio. Esta mañana, leyendo un rotativo, uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia manifestó que para qué sería necesario tener criterios de investigación. Pienso que los criterios son bastante útiles debido a que la cantidad de servidores públicos obligados a presentar sus declaraciones de patrimonio es bastante elevado, y de esa manera se pueden evitar, y esto en aras de la transparencia, aparentes arbitrariedades del por qué investigo a algunos funcionarios y no a otros. Entonces me parece que la discusión... O por qué se investigan primero a unos y no a otros que ya tenían, digamos, es o que ya se iba a vencer su caso. Es correcto, porque la misma ley sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos establece un plazo de prescripción de 10 años. Entonces, uno de los criterios que puede ser utilizado por la Corte Suprema de Justicia es investigar primero a aquellos exfuncionarios que están próximos a vencer el plazo de la prescripción. Desde luego, no es lo mismo, Romeo, investigar el incremento patrimonial que pudo haber tenido un expresidente de la República a un gerente administrativo de una autónoma que también está obligado a presentar su declaración de patrimonio. ¿Pero por qué no es lo mismo? ¿Por la responsabilidad que tiene cada uno? No es lo mismo por el tipo de responsabilidad, por el cargo que ostenta el funcionario, y es en esa medida, por eso reitero, que es importante que la Corte Suprema de Justicia en pleno pudiese llegar a un acuerdo en el sentido de fijar o definir algunos criterios, y que por supuesto deben ser públicos, del por qué voy a investigar a determinado funcionario y no a otros. La Corte Suprema de Justicia la semana pasada nos hizo llegar un informe al instituto, dado que actualmente tenemos en el instituto 10 casos que nos han pedido a través de diferentes solicitudes de información que se realice el examen a las declaraciones de patrimonio. Ahí se cuentan, por ejemplo, 2 expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Belarmino Jaime, en el periodo que fue presidente de la Corte Suprema, el doctor Domingo Méndez, que también fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos el caso de 2 ex vicepresidentes de la República, el caso de Ana Vilma de Escobar y Carlos Quintanilla Schmidt. Tenemos el caso de 4 presidentes del INDES, los últimos 4. Tenemos el caso también del exalcalde de Nuevo Cuscatlán, Nayib Bukele. Esos son los casos más recientes. Esos son los casos más recientes, que son 10, es decir, han existido 10 solicitudes de información a la Corte Suprema de Justicia pidiéndole el examen de probidad. Y la respuesta de la Corte Suprema de Justicia ha sido: esa información es inexistente porque no la tenemos en este momento. Inconformes con esa respuesta de la Corte Suprema de Justicia, diferentes ciudadanos se han acercado al instituto en apelación pidiéndole al instituto que conozca del por qué la Corte Suprema de Justicia no ha realizado aún los exámenes de probidad. Y sobre todo de aquellos casos que son muy antiguos, ¿no? Claro. Por ejemplo, solo para mencionar algunos, el de Carlos Quintanilla Schmidt o los expresidentes del Instituto Nacional de los Deportes. Por ejemplo, me imagino que ahí está Enrique Molins. Me parece, sí, ahí está Enrique Molins entre uno de ellos. Entonces, o imagínate a Ana Vilma Escobar, que hace bastante tiempo fue vicepresidenta de la República. Es ¿Y correcto. esos casos todavía no los tiene la Corte Suprema de Justicia? Esos casos todavía la sección de probidad no ha realizado ningún examen. La respuesta ha sido la misma para estos 10 casos. La Corte Suprema de Justicia nos pidió una prórroga de hasta 10 meses, perdón, de hasta 6 meses, que se vencerían en diciembre próximo, diciendo que para diciembre entrante estarían ya listos estos informes de la sección de probidad
para hacerlos públicos, es decir, porque ya el instituto determinó que los exámenes que realiza la sección de probidad son públicos. Entonces, entre otros argumentos, lo que manifiesta la Corte Suprema de Justicia es que la capacidad instalada de la sección de probidad no es suficiente para atender estos requerimientos de información. ¿Y es válida esa explicación? Mira, pues, yo creo que es válida. En una de las audiencias que tuvimos en el instituto, cuando se habían hecho las solicitudes de información de los 3 expresidentes de la República, el jefe de la sección de probidad, Carlos Pineda, manifestó en su momento que la sección de probidad pasaba mayormente su tiempo ocupada en realizar las versiones públicas que eran pedidas por diferentes ciudadanos sobre las declaraciones de patrimonio. En verdad, la labor de la sección de probidad no está en realizar versiones públicas de las declaraciones de patrimonio. La verdadera razón de ser de la sección de probidad es realizar el examen a las declaraciones de patrimonio, y yo diría en aquellos casos que corresponda. ¿Por qué digo aquellos casos que corresponda? Porque el universo de servidores públicos que estamos obligados a presentar una declaración de patrimonio tanto al inicio como al cese de nuestra gestión es bastante grande. Yo diría que es materialmente imposible que la Corte Suprema de Justicia, a través de la sección de probidad, realice, por ejemplo, auditorías a los 262 alcaldes municipales en las últimas 3 elecciones. Solo para hablar de los alcaldes. Solamente para hablar de los alcaldes, sin tomar en cuenta, por ejemplo, jefaturas, gerencias de diferentes instituciones o ministerios. Exministros, viceministros, jefe de autónomas, semiautónomas, etcétera. Etcétera. Entonces, lo que yo diría que no es... Pero bueno, qué bueno, Jaime, eso. Ante esa situación, ¿cómo debe de comenzar a depurarse o qué debería de hacer la sección de probidad? Por eso es importante más que la sección de probidad que la Corte Suprema de Justicia defina cuáles van a ser los criterios y el método de verificación de las declaraciones de patrimonio. Que aún no se tiene definido. Y que no se tiene definido, y que también gracias a que el Instituto de Acceso a la Información Pública ha ordenado que los audios de las sesiones de Corte Plena también sean públicos, por diferentes medios de comunicación nos hemos enterado que hay disputas o controversias entre los magistrados en no ponerse de acuerdo en definir estos criterios. Yo diría que en casos de funcionarios de alto grado, por ejemplo, expresidentes de la República, vicepresidentes de la República, no es justificado que a esta altura la sección de probidad no cuente con esos exámenes. Jaime, esta pregunta la voy a dejar para más adelante porque quiero continuar agotando este tema de los criterios, ¿no?, que deben de prevalecer para hacer estas auditorías a los patrimonios de exfuncionarios. La pregunta de la resistencia que hay en algunos casos, lo vamos a retomar más adelante. Pero mira, ya que tú mencionas este tema de los criterios, la falta de criterios y el debate que ha existido al interior de la Corte Suprema de Justicia, que no es malo que haya debate al interior de la Corte Suprema de Justicia, pero sí hemos visto precisamente eso, cómo ya ha pasado el tiempo y los magistrados de la Corte todavía no han definido cuáles van a ser esos criterios que tú mencionabas, que en todo caso le llevaría un poquito más de transparencia, digamos, a la forma como se realizan estas auditorías, de tal forma que algunas personas que ahora mismo han sido enviadas a juicio están cuestionando precisamente eso. Y dicen ellos, hay alguna arbitrariedad quizás, o alguna discrecionalidad, tal vez no arbitrariedad, pero sí discrecionalidad, de cómo se han venido escogiendo estos casos o realizando las auditorías de algunos patrimonios, versus aquellos que, pues, como tú bien lo dices, están por su tiempo, ¿no?, a punto de terminar más bien. Sin duda alguna lo que ha existido es discrecionalidad. A ver, públicamente el jefe de la sección de probidad y algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia han dicho que uno de los criterios que se tienen para investigar funcionarios es el clamor popular. A mí me parece, y con el debido respeto, que ese no es un criterio. Si fuera el clamor popular un criterio para investigar funcionarios, vamos a hacer una manifestación en frente de la Corte y pedimos la investigación de todos los funcionarios que querramos. Creo que hay que ser más objetivos y serios en este sentido. La definición de criterios ayuda para que justamente se puedan borrar cualquier tipo de sospechas, y no solamente abona un poquito, como tú dices, a la transparencia, sino que abona muchísimo para la transparencia. Yo creo que hasta el momento la sección de probidad
la Corte Suprema de Justicia misma no dimensionó el alcance que podía tener la decisión del instituto del año pasado, no solamente de hacer públicas las declaraciones de patrimonio, sino también hacer públicos los exámenes que realiza la sección de probidad. Date cuenta que es una ley vigente desde el año 1959 y que prácticamente era inoperante. Diría yo también que durante todo este periodo no se conoció un caso de investigación. Hubieron algunos intentos en tiempos del doctor Pino Cáceres, y que todo el mundo sabe que al final no concluyeron, no llegaron a feliz término. Y ahora la Corte Suprema de Justicia enfrenta un reto importante, porque la Asamblea Legislativa el año pasado aprobó una nueva ley de probidad, y la Sala de lo Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad y dijo todavía no entra en vigencia y continúa en vigencia la actual ley. La actual ley, la ley sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos, establece en uno de sus artículos que corresponde a la Corte Suprema de Justicia dictar reglamentos para la mejor aplicación y funcionamiento de la ley. A más de 55 años, la Corte Suprema de Justicia no ha dictado ni un tan solo reglamento para aplicar y mejorar el funcionamiento de la ley. Ahora es tiempo, a menos que la Sala de lo Constitucional resuelva pronto la inconstitucionalidad sobre la nueva ley, que por cierto la nueva ley establece, entre otras... Solo admitió el recurso, ¿no? Admitió el recurso y dentro de una medida cautelar ordenó la entrada en vigencia, suspendió la entrada en vigencia de la nueva ley. Correcto. La nueva ley incluye, por ejemplo, la obligación de los funcionarios públicos a actualizar las declaraciones de patrimonio, que cada 3 años, por ejemplo en aquellos periodos como el de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que es prolongado porque dura 9 años, la nueva ley de probidad que aprobó recientemente la Asamblea Legislativa establece que cada 3 años debe actualizarse su declaración de patrimonio. ¿Te parecía un buen elemento ese? Y parece un buen elemento. De hecho, la tendencia en el derecho comparado es que cada año se actualicen las declaraciones de todos los funcionarios. Ahora, esto también significa robustecer la unidad administrativa que es la sección de probidad dentro de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, qué bien que hoy en día todo mundo hable de la probidad o hable de la sección de probidad, pero también hay que tener los pies en la tierra. La Corte Suprema de Justicia todavía tiene muchos retos y muchas deudas frente a la población para realmente volver más efectiva esta ley, la ley actual. Y uno de estas deudas, a mi juicio, es que debe dictar estos criterios y debe contar con un método objetivo de verificación de la investigación de las diferentes declaraciones de funcionarios. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa con eso. Jaime, a ver, hablemos un poco sobre este tema, sobre lo que tú ya mencionabas, ¿no? Es este tema de cómo la gente de alguna manera puede tener resistencia a aplicar la ley de acceso a la información pública. Digo esto porque de repente cuando tú analizas cómo se han venido manejando estos casos, las auditorías o todo lo que implica hacer realidad la ley, algunos pueden decir esto lo que nos ha traído es problemas, ¿no? Problemas, confrontaciones, etcétera, ¿no? Pero al final entiendo yo que sí hay de alguna manera resistencia o buscan algunas instituciones mecanismos de cómo evadir la ley, cómo no cumplir la ley, etcétera, ¿no? Sí, bueno, nosotros el pasado lunes hicimos una presentación sobre un estudio que se realizó en 75 municipios en el territorio nacional. ¿Como una muestra? Como una muestra del estado de implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública en los municipios. Quizás lo primero que debo mencionar, Romeo, es que los municipios van un paso atrás en comparación al gobierno central en la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Hay resistencias claras de muchas alcaldías en cuanto a hacer pública la información que poseen. Y justamente unos datos estadísticos de los 221 personas, de las 221 personas que fueron entrevistadas
se incluyen oficiales de información, alcaldes y concejales, gerentes y jefes administrativos de las municipalidades, de las 75 municipalidades, el 81% respondió que uno de los riesgos de entregar la información es que ésta pueda ser utilizada con fines delictivos o desleales. Y más de un 70% también de los sujetos entrevistados de las alcaldías manifestó que esta información podía ser utilizada por los adversarios políticos. Entonces, nosotros en diferentes casos que hemos conocido dentro del instituto, sabemos que las alcaldías no están dando la información por temor a que una vez esta información sea pública, sea utilizada en contra del gobierno municipal de turno. Un paréntesis, pero ese argumento lo puede esgrimir cualquiera de las instituciones que está obligada a aplicar la ley, ¿no? Claro, pero es mucho más, es muy patente en las alcaldías municipales, a tal punto que también hemos conocido casos de propios concejales, hoy con esto de los gobiernos municipales plurales, que no se les ha facilitado la información de actas municipales, que incluso ellos deben de firmar, y acuden al instituto a pedir esa información. El concejal demandando al alcalde. Y que bueno, pues la ley de acceso a la información pública me gusta porque también está siendo utilizada por los propios funcionarios, pero evidencia que hay mucha resistencia, te repito, sobre todo en las municipalidades. Jaime, te pregunto, ¿han podido ustedes determinar que esto es cierto, que mucha de esta información es utilizada precisamente por adversarios o con fines delictivos? Ciertamente no. No hemos podido corroborar que una información esté siendo mal utilizada. ¿Podría ser un argumento entonces? ¿Sobre qué, Romeo? Un argumento, digo, de parte de los oficiales o de las municipalidades para no brindar la información. Claro, el punto es que la Ley de Acceso a la Información Pública establece que no hay necesidad de pedirle al ciudadano que está requiriendo información para que la quiere. Es más bien, yo creo, una creencia que tienen muchos funcionarios a nivel municipal de que aún la información del municipio les pertenece a ellos. Es decir, funcionarios que realmente se creen dueños de la información. Un tema muy discutible y que justamente la semana pasada salió a la luz tiene que ver con los salarios de los empleados y piden mucha información sobre empleados municipales. Bueno, Jaime, hacemos la primera pausa. Cuando regresemos continuamos hablando sobre esto. Creo que una pregunta con la que debimos haber comenzado, que es la ley de información pública, o qué es lo público, ¿no? Claro. ¿Hasta dónde llega la ley de acceso a la información pública? ¿Qué documentos, información es considerada pública? ¿Y quiénes están llegando más? Si son los ciudadanos o son los mismos funcionarios, como tú dices, que es bueno también que los funcionarios, no sé, ¿no? Cualquiera del Consejo Municipal pueda pedir información que no se le brinda directamente, puede hacerlo a través del oficial de comunicaciones o de información. Volvemos en breve, hablamos de eso después de la pausa. Bueno, estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Esta ley de acceso a la información pública se puede comparar con el ejemplo, ¿no? Que es muy importante, yo lo he utilizado en varias ocasiones. Es como que usted de repente haya un cuarto en lo oscuro, no hay energía y de repente viene usted y enciende el foco para que todos se den cuenta qué hay en ese cuarto, ¿no? Más o menos así es la ley de acceso a la información pública, digo, hacer público realmente todo lo que debe de hacerse público, Jaime, y ese es parte del debate. ¿Hasta dónde llega esta ley? ¿Qué se establece según la ley que es de carácter público y que es privado, por ejemplo, ¿no? Porque alguna resistencia ha habido precisamente como argumento, mire, esto no es público, esto tiene que ser privado o confidencial. A ver, explícame cómo se enfrenta esta situación realmente en el debate. Claro, muy bonito ejemplo que tú acabas de dar, Romeo, sobre que la ley de acceso a la información pública es como cuando tú enciendes la luz en un cuarto oscuro. Y yo me pregunto, ¿qué es lo primero cuando tú estás acostumbrado a la oscuridad y se te enciende la luz? Primero molesta los ojos. Tienes resistencia a la luz. Y esa resistencia o esa molestia, y quiero que se me bien interprete, es natural. Esto del acceso a la información pública es parte de un proceso gradual. Hay quienes reclaman transparencia de la noche a la mañana, pero no se fijan, por ejemplo,
no solamente los años, sino los decenios que hemos tenido de opacidad en nuestro país. La Ley de Acceso a la Información Pública establece 3 clases de información: la pública, la confidencial y la reservada. En general, uno puede hablar de que la información reservada es pública, pero únicamente está en secreto por cierto tiempo, pasado el cual ya es público. Es lo que se conoce como la desclasificación de documentos, que pasado cierto tiempo en el que se cumple el plazo de la reserva, esa información se hace pública. La información pública es toda aquella información que se encuentra en poder de las instituciones del Estado. Tiene que ver desde su presupuesto, su organigrama, sus contrataciones, sus empleados, sus asesores, las remuneraciones por cargo presupuestario, etc. De hecho, el principio máximo que existe en la Ley de Acceso a la Información Pública es el de publicidad. Máxima publicidad o máxima divulgación, que significa que toda la información que se encuentra en las instituciones del Estado es pública, salvo aquella que específicamente haya sido reservada por cierto tiempo. ¿Y quién determina esos tiempos? Cada institución pública. Por ejemplo... Eso no lo dice la ley, ¿por cuánto tiempo se tiene que reservar? Hay un máximo de reserva que es de 7 años y que puede ser prorrogado únicamente si el instituto lo autoriza, pero la prórroga es de 5 años. Es decir, que pudiese haber un tiempo máximo de 12 años de una reserva de una información. Cada institución del Estado tiene la autonomía o la independencia para clasificar su propia información. Asimismo, una tercera clase de información es la confidencial, que tiene que ver con la información privada, con la información relacionada con los datos personales de cada quien. Por ejemplo, el domicilio, su afiliación política, su afiliación sindical, sus preferencias sexuales, etc. Eso es una información que atañe a la intimidad de cada persona. Entonces, la ley establece la información pública, la información reservada, la información confidencial. Pero rige el principio de máxima publicidad en el sentido de que se presume que toda información en poder del Estado es pública. Corresponde a cada institución del Estado comprobar las causales de reserva y confidencialidad. El ciudadano no tiene por qué probar que una información es pública. Si no es pública, tiene que comprobarlo la entidad del Estado. Ok. ¿Y el principio de máxima publicidad qué explica eso? Es decir, ¿cómo se aplica ese principio? Bueno, que en caso de duda, por ejemplo, para el ¿Duda instituto... del ciudadano? No, duda de la institución pública. Por ejemplo, a nosotros hasta el día de la fecha, Romeo, hemos tenido 888 casos. Hago un paréntesis. El secretario de Participación señaló el día lunes que a nivel del Ejecutivo han existido más de 86,000 requerimientos de información a lo largo de 5 años. En 3 años de Instituto de Acceso a la Información Pública hemos llegado a conocer 888 casos de todo el Estado. No solamente el gobierno central, el legislativo, el Ministerio Público y las municipalidades. O sea, puedes ver que hay una gran cantidad de requerimientos de información versus, en realidad, un poco porcentaje que ha llegado al instituto. La información pública, según el principio de máxima publicidad, es pública, no necesita el ciudadano demostrar no solamente para qué la requiere, ni tampoco su naturaleza pública. Corresponde a las instituciones del Estado. Para el caso del instituto, nosotros, de los 888 casos que hemos conocido, si uno de los comisionados o el pleno del instituto tuviese duda entre si una información es pública o es privada, se hace prevalecer el principio de máxima publicidad que indica que la información es pública. Ok. Jaime, ¿cómo se vincula la Ley de Acceso a la Información Pública con los archivos, ¿no?, que debe de haber en las instituciones? Debe de haber, digo, porque no sé si lo hay. Y aquí estamos hablando de todas las instituciones públicas, Corte Suprema de Justicia, Corte de Cuentas de la República, Asamblea Legislativa e incluso Casa Presidencial. Y recuerdo que recientemente Marco Rodríguez, secretario de Participación, me decía que el presidente de la República le ha ordenado hacer un estudio sobre lo que existe y no existe en los archivos de Casa Presidencial.
Es correcto. Mira, la ley de acceso a la información pública tiene 3 pivotes. Una, que es la más conocida, es el acceso a la información. El segundo pivote es la protección de datos personales. Y luego, los archivos. Nuestro país no tiene una cultura o una tradición de gestión documental y de archivos. Tú vas a una institución del Estado, preguntas por el archivo y te llevan a una bodega de papeles. Eso no son archivos. La archivística es la ciencia que ayuda a la catalogación, selección y clasificación de la información para que, por ejemplo, cuando te la pida alguien vía acceso a la información pública, tú tengas la certeza de que esa información existe, la localizas con prontitud y la entregas. De igual manera, la archivística sirve para hacer más eficiente la labor administrativa de cada institución del Estado. Nuestro país, te repito, no tiene cultura archivística. Y un ejemplo bastante claro ha quedado evidenciado con esto de Casa Presidencial sobre los viajes de expresidentes de la República. Justamente como tú lo mencionas, el día lunes también el secretario de Participación señaló que en presidencia, en los archivos de presidencia de la República, no se guarda ningún registro sobre los viajes que realizaron expresidentes de la República desde Alfredo Cristiani hasta Mauricio Funes. Esto significa, y entiendo que hay una orden del señor presidente de la República al secretario de Transparencia de realizar una investigación de qué información se cuenta en sus archivos y qué información no se cuenta. Esto es muy importante porque nosotros dentro del instituto siempre hemos sostenido que sin archivos debidamente organizados, el acceso a la información pública prácticamente se convierte en una quimera. Es decir, si no tenemos archivos, difícilmente vamos a localizar aquella información que está siendo solicitada por los ciudadanos. Y este fenómeno de la falta de cultura archivística no es propia ni de Casa Presidencial, ni tampoco de cualquier otra entidad del Estado. Es un fenómeno general. Nosotros dentro del instituto tenemos las atribuciones de dictar lineamientos de gestión documental y archivos. Y de hecho, el año pasado, por ahí en el mes de agosto, dictamos los primeros 9 lineamientos de gestión documental y archivos que son de obligatorio acatamiento para todas las instituciones del Estado. Entre otras cosas, lo que decimos ahí es que cada entidad del Estado debe contar con una unidad de gestión documental y archivos. Desplazar del imaginario aquella idea de que el archivista es la persona que está castigada en una bodega de papeles, o, por ejemplo, hemos visto casos en el Seguro Social donde expedientes clínicos de todos los usuarios están embodegados en bolsas negras, así como las bolsas para la basura. Exacto. Y darse cuenta que ahí está la información de uno realmente es preocupante. A través de la Ley de Acceso a la Información Pública también hemos ordenado, y en varios casos, que todas las personas tenemos derecho a solicitar una copia del expediente clínico, de nuestro propio expediente clínico, en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social o en el Ministerio de Salud. Por eso es importante, ¿no? Y digamos, la parte más visible del trabajo del instituto es el acceso a la información, pero no hay que descuidar que también está la parte de los archivos y, como lo acabo de decir, también está la parte que tiene que ver con la protección de los datos personales, porque realmente ha sido romper un esquema en que antes tú no podías pedir tu propio expediente clínico. Jaime, ¿y no se puede reconstruir esa información? A ver, me refiero específicamente al tema de que igual se aplica para las otras instituciones. Me refiero específicamente al tema de Casa Presidencial, de viajes de presidentes anteriores. Tú dices, desde Alfredo Cristiani hasta Mauricio Funes no hay información sobre los viajes, o no hay por distintas razones, ¿no? Porque no se llevó, o en algunos casos se habrá perdido, etcétera, o no se documentó. ¿Pero se puede reconstruir esos archivos realmente o no? Sí se puede recuperar esos archivos o información. Información que sirva para archivarla. Exacto, digamos, una de los criterios que tenemos dentro del Instituto de Acceso a la Información Pública es que cuando ordenamos que una información es pública, aunque no se posea
pero sí se tiene el deber o la obligación legal de poseerla, debe procederse a su recuperación. Entiendo, si no me equivoco, que Casa Presidencial, según declaraciones del secretario de Transparencia, habría pedido alguna información a la Dirección General de Migración y Extranjería. Y entiendo que tampoco se tiene mucha información al respecto. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, sí se puede recuperar aquella información que, tal vez no toda, pero sí alguna información que pueda servir de algún insumo para tener esa información debidamente registrada. Si Extranjería no tiene esa información, significa que los presidentes salieron muchas veces discrecionalmente e hicieron, presumimos eso, ¿no? Mientras no se tenga la información, se puede presumir que salieron en varias ocasiones sin dejar registro a distintos países. Probablemente. A ver, mientras no haya información, la especulación crece. Entonces, en este momento estaríamos hablando a nivel especulativo de cómo salieron los presidentes, expresidentes de la República. ¿Y a dónde fueron y a qué fueron? O a dónde fueron y a qué fueron. Pero eso tiene que ver con el debido registro que debe contar Casa Presidencial, y si no lo tiene, bueno, es hora buena de comenzar. Jaime, ¿se ha enfrentado el Instituto de Acceso a la Información Pública con otras instituciones? Enfrentado, confrontado. Digo, de repente el Instituto de Acceso a la Información Pública ordena hacer pública la información o no hacer pública alguna información, pero viene la Corte Suprema, ¿no? No sé si se ha dado este tipo de casos y dice todo lo contrario. Bueno, hemos actualmente... Es parte del ejercicio, pues, mira, pero de todas formas, la gente lo registra o lo va registrando. A ver, es parte del ejercicio de control entre instituciones o poderes, ¿no? La Ley de Acceso a la Información Pública establece que ante una resolución del instituto, únicamente si el particular, es decir, el ciudadano, está inconforme, puede acudir a la Sala de lo Contencioso Administrativo. A pesar de que eso dice la ley, de que únicamente puede acudir el ciudadano, en la práctica quienes han acudido son los funcionarios, contra o impugnando las decisiones del instituto que ha ordenado que se haga pública cierta información. Actualmente tenemos 10 casos en la Sala de lo Contencioso Administrativo. De estos 10 casos, en los 3 años de existencia del instituto, la Sala de lo Contencioso Administrativo únicamente ha resuelto un caso, que es el del listado de asesores de la legislatura del año 2013. Es el único caso que ha resuelto la Sala de lo Contencioso después de 2 años de llevar el proceso ante esa sede de la Corte. Creo que hay que repensar a 5 años de la Ley de Acceso a la Información Pública posibles reformas. Te iba a preguntar eso, si se plantean reformas a futuro. Claro, creo que el tiempo es oportuno, creo que el instituto tiene ya con 3 años la suficiente experiencia, el aprendizaje ya en campo, porque una cosa es tener la Ley de Acceso a la Información Pública, que por cierto está catalogada entre las primeras 10 leyes a nivel del mundo. Recién lo mencionó la señora embajadora el día lunes, que nuestra ley de acceso está ubicada en el ranking de las mejores 10 leyes de acceso a la información pública a nivel del mundo. Una cosa es tener una ley y otra cosa es aplicarla en campo. Entonces ya el instituto tiene, como te repito, 3 años de aprendizaje para detectar posibles reformas a la ley. Y otro caso que ha llegado a la Corte Suprema de Justicia, el caso de los viajes del expresidente Mauricio Funes, que actualmente está en la Sala de lo Constitucional. ¿Y qué va a pasar ahí? Depende de lo que diga la sala. ¿Ya el instituto ya no tiene más que hacer en ese caso? No, el Instituto de Acceso a la Información Pública resolvió en ese caso confirmar la declaratoria de reserva de Casa Presidencial. En ese momento el ciudadano, digamos, lo que públicamente se conoce es que el ciudadano pidió información relacionada con los viajes. Correcto. Pero lo que no se ha hecho público es que el ciudadano pidió los protocolos de seguridad y transporte que hacen los mandatarios. Casa Presidencial dijo que esta información, la última, revelar protocolos de seguridad, es información reservada. Y a mi juicio, lo digo a nivel personal, creo que es válida la reserva de Casa Presidencial, sobre todo porque Casa Presidencial manifestó que el protocolo de seguridad es el mismo para todos los mandatarios. Correcto. Ahora, otra cosa muy distinta tiene que ver con los viajes ya realizados, el lugar de destino, las fechas en que se hizo.
A mí me parece que esa información sí debe ser pública y de hecho... Los viajes oficiales estamos hablando. Los viajes oficiales, esa es otra cosa, porque en la demanda que se ha presentado a la Sala de lo Constitucional y de acuerdo a la resolución última que emitió la Sala de lo Constitucional, le están pidiendo, ellos ordenaron la figura de un juez ejecutor y entre otras cosas le han dado facultad de poder investigar no solamente viajes oficiales, sino también viajes privados. La solicitud de información que llegó al instituto únicamente es de viajes oficiales, no de viajes privados. ¿Se extralimitó ahí entonces la Corte? Diría que sí, porque hay una discusión todavía sobre si viajes privados deben ser objeto de escrutinio. Yo sé que esto, y no lo estoy afirmando categóricamente, sino que estoy diciendo que esto tiene que estar en discusión. O sea, Jaime, perdón, a ver, la Corte fue más allá de la solicitud del ciudadano. Sí, la Corte Suprema de Justicia... ¿Y está en sus facultades ir más allá de lo que le solicita el ciudadano o lo que solicitaba el ciudadano? Bueno, la Corte Suprema de Justicia, más concretamente la Sala de lo Constitucional, se ha autoatribuido esa facultad. Lo que yo te puedo decir es que la solicitud de información que llegó al instituto fue por viajes oficiales del expresidente Mauricio Funes. La demanda de amparo, que por cierto fue presentada por una persona distinta a quien pidió la información ante el instituto, está requiriendo información sobre viajes oficiales y privados. Y quiero que se me entienda, si tú comparas la solicitud de acceso, que fue la resolución impugnada, con el proceso de amparo, no hay una congruencia, porque aquí se está pidiendo más lo de los viajes privados. Yo, respecto de los viajes privados, tengo mis reservas. Creo que se tiene que analizar más profundamente hasta qué punto conocer viajes privados de funcionarios, así sea el presidente de la República, debe ser objeto de conocimiento público. Es decir, si el presidente de la República decide viajar, no sé, a Roatán, a pasar un fin de semana con su familia, eso me parece que no debe ser objeto de escrutinio público. Jaime, si se da esta situación, si finalmente, digamos, se indaga, ¿no? Pongamos el caso del expresidente Mauricio Funes, porque es el que está en manos de la Corte Suprema de Justicia sobre todos los viajes. Bueno, además, dices tú, también se ha ordenado indagar sobre los viajes privados. Esto abre, no sé si el término sea más correcto, la caja de Pandora. Porque digo, entonces, luego se abre la oportunidad de indagar también sobre los presidentes anteriores, no sobre solo sus viajes oficiales, sino también sus viajes privados. Correcto. Así como no existe información en este momento, porque entiendo que no existe información sobre los viajes del presidente Funes, desde Cristiani para acá decías tú, pues tampoco existe para los otros, pero no significa que no se pueda aplicar la misma fórmula, ¿no? O el mismo método o el mismo mecanismo para indagar sobre los viajes privados o públicos de Armando Calderón Sol, de Francisco Flores o de cualquier otro expresidente de la República. Claro, mira, lo importante es que la Ley de Acceso a la Información Pública no establece límites de hasta cuándo pedir información. Tú puedes pedir información de hace 10 años. Por ejemplo, a nosotros nos han pedido información relacionada con operativos militares que realizó el Ministerio de la Defensa Nacional durante la Guerra Civil. Nos han pedido, justamente tenemos un caso presentado por autoridades de la Universidad de El Salvador que piden información sobre la masacre que se hizo el 31 de julio de 1975. Lo que quiero decir con estos ejemplos es que tú no te ves limitado en razón del tiempo a pedir información. Y así como puedes hoy en día pedir información sobre el expresidente Mauricio Funes relativa a sus viajes, bien podrías hacer una solicitud de información pidiendo información sobre los viajes que realizó el expresidente Napoleón Duarte, Alfredo Cristiani, para la fecha. Lo que ha dicho Casa Presidencial es que, por las declaraciones del pasado lunes, es que desde el expresidente Alfredo Cristiani no se tiene en sus archivos institucionales información relativa a los viajes. Ahora, en cuanto a abrir la caja de Pandora y decir viajes oficiales y viajes privados, insisto, debe hacerse una adecuada ponderación hasta dónde llega el escrutinio público. De los viajes oficiales, a mí en lo personal no me cabe ninguna duda, sobre todo de aquellos viajes que ya efectivamente se han realizado.
Otra cosa muy distinta tiene que ver con la logística de seguridad y transporte, que sí me parece está justificada la reserva. Ahora, en cuanto a solicitar viajes privados, a ver, la discusión es la siguiente. Si hay un privado financista que te dice, podés utilizar... El avión X, ¿no? Mi avión, el avión X. Habría, digamos, algún tipo de interés público en saber por lo menos cuántos viajes se realizaron. Sí, claro. Y si después este presidente le favoreció a este empresario, ¿no? Entonces tú tienes, Romeo, que hacer la conexión. No digo cualquier viaje privado. O sea, yo puedo irme con mi familia, repito, este fin de semana a pasar a Roatán de mi propio salario o de mis propios ingresos, y eso no tiene por qué ser objeto de escrutinio público. Diferente fuera que hubiera un financista privado y me dijera, pongo a disposición mis aviones o pongo a disposición esta cantidad de dinero para que tú te vayas. Ahí sí, yo justificaría por lo menos saber cuántos viajes se habrían realizado en esas condiciones. Bueno, y mientras eso no suceda, ahí viene lo que tú decías, la especulación, ¿no? Y presumir que probablemente algunos presidentes han utilizado ese tipo de mecanismo. Jaime, hablemos de las reformas antes de ir a la pausa. Tú dices que es importante aplicar algunas reformas o hacer algunas reformas, ¿no? A la ley de acceso a la información pública. ¿Por dónde iría una solicitud o crees tú que iría precisamente estas reformas? Entiendo que es para fortalecer precisamente la ley de acceso a la información pública. Mira, una de las demandas que constantemente hemos visto nosotros de parte de oficiales de información es una reforma que garantice su independencia y estabilidad en el cargo. El oficial de información no debe considerarse como un funcionario de confianza del titular, sino que más bien es un cargo técnico. Por ahí puede andar una ¿Son amedrentados muchas veces los oficiales? Y claro, el titular le dice muchas veces, estoy presumiendo, ¿no? Que el titular pueda decirle al oficial de información, esta información sí puede darla, esta no. Cuando la ley misma le da esa facultad al propio oficial de información, incluso de contradecir al propio titular. Es decir, dentro de cada institución del Estado, quien tiene la última palabra para publicar o no una información es el oficial de información. No es el alcalde para ponerlo. No es el alcalde, no es el ministro, no es el presidente de la República, no es el presidente de la Corte, es el oficial de información. Por ahí puede pasar ya pensar en una futura reforma, ¿no? En garantizar mayormente la independencia y la estabilidad. La estabilidad significa de que a raíz de haber divulgado o tomar esa última decisión, pues no lo vayan a despedir, ¿no? No solamente eso, Romeo, sino que en el caso de las municipalidades, cuando cambia el gobierno municipal, muchas veces, y lo hemos visto en estos 3 años, cambia el oficial de información, y con ese oficial de información se va un cúmulo de aprendizajes y experiencias. Otras reformas pueden pasar por el hecho de que las solicitudes sean anónimas. Actualmente tú tenés que presentar tu documento único de identidad al momento de solicitar información. Hay otros países como en México que las solicitudes de información se hacen de manera anónima. ¿Y es bueno eso? Eso es bueno. ¿Qué garantiza eso? Pues garantiza de que si la información es pública no tienen por qué saber quién la pide, ya sea X o Y. Si es irrelevante quién la solicita. Exactamente. El anonimato de las solicitudes de información está amparada bajo el hecho de que es irrelevante, como tú bien lo dices, quién la pide. Y otro tipo de reformas pueden ir más enfocadas a garantizar los procedimientos de clasificación y desclasificación de la información reservada. Explícame mejor eso. Actualmente, cada institución del Estado, antes de denegar una información, debe emitir una declaratoria de reserva. Tiene que justificar. Claro. O confidencial, como tú decías. O confidencial. Sí. Solamente que en el caso de la información confidencial no es necesario por ley que emita una declaratoria previa. En caso de reserva sí. Tiene que haber una resolución diciendo el por qué una información está siendo clasificada como reservada durante cierto tiempo. Lo que yo he notado en estos 3 años de experiencia es que hay muchas instituciones del Estado que no fundamentan adecuadamente las declaratorias de reserva.
y rozan un poco en la arbitrariedad. Dicen simplemente el artículo 19 de la ley de acceso es el que aplica en este caso para mantener reserva la información, cuando tiene que dar las razones y justificar, por ejemplo, el daño que se produciría de revelar esa información. Jaime, ¿qué tanto conoce la gente la ley de acceso a la información pública? La han medido ustedes, pero mira que más focalizado esto. Estas personas, que es el oficial de información, que tiene una responsabilidad bien importante, y tú decías que debería ser más autónomo, ¿verdad? Sí. Y tener más estabilidad, también, ¿qué tanto la conoce? Bueno, oficiales de información han sido capacitados, no solamente por la Subsecretaría de Transparencia en ese momento, antes del instituto, pero me estoy refiriendo a oficiales de información del órgano ejecutivo. Y desde que está el instituto, prácticamente con diferentes organizaciones no gubernamentales con quienes tenemos convenios de cooperación, hemos capacitado oficiales de información. Creo que en este momento oficiales de información sí están capacitados. El problema que se tiene es que falta todavía capacitar a los demás servidores públicos. Por mucho que esté capacitado el oficial de información, si le pide información al gerente administrativo y el gerente administrativo se la deniega, el acceso a la información pública se trunca. Entonces, no es suficiente solamente con capacitar al oficial de información, sino también a toda la administración. ¿Y qué hace en ese caso el oficial de información cuando un gerente le deniega la información? ¿No puede hacer nada? ¿No puede, no puede denunciarlo realmente o sí puede denunciarlo? Vale decir que la mayoría no lo hace. Sí, por temor, es complicado denunciar a un compañero, digamos. El tema es que, por lo menos en la resolución del oficial de información, debe quedar evidencia de qué funcionario fue el que truncó el proceso de acceso a la información pública, como para que el instituto después deduzca responsabilidades, no contra el oficial de información, sino contra aquel funcionario que no entregó la información. Pero ahí puede venir la vendetta, la revancha, etcétera, ¿no? Al menos, es complicado eso. Es complicado, al menos el instituto sí está facultado para imponer multas. Vamos a la pausa, Jaime, regresamos para hacer algunas reflexiones finales y terminamos entonces. Volvemos. Bueno, estamos de regreso. Comisionado Campos, solo para terminar y cerrar esta entrevista, el caso más reciente fue la solicitud del diputado Juan Valiente, que le ganó una demanda precisamente a la Asamblea Legislativa, ¿no? Para que le brindara información sobre la planilla de los empleados de cada uno de los partidos políticos. Entiendo que la presidenta de la Asamblea le respondió y le dio la información, pero se declaró, insatisfecho el diputado Juan Valiente. ¿Cómo se ventiló este caso y cuál es la opinión que tiene el instituto respecto a esto? Sí, el diputado Juan Valiente presentó 3 solicitudes de información. Una relacionada con el listado del personal a nivel institucional de la Asamblea Legislativa, otro por grupo parlamentario y otro por junta directiva. En efecto, el instituto ordenó que esta información es pública. No solamente él pedía el listado de los empleados legislativos, sino también la fecha de ingreso a la institución. La presidenta de la Asamblea Legislativa le entregó la semana pasada la información. Entiendo que la inconformidad del diputado Valiente estriba en que él pedía por cada miembro de la junta directiva saber cuántos empleados están a cargo de cada uno de ellos. Llegó al instituto, hizo las consultas del caso, en un primer momento manifestó que iba a presentar denuncia contra la señora presidenta, no lo hizo, sino que manifestó posteriormente que iba a hacer una nueva solicitud de información, pidiendo en concreto el número de empleados por miembro de junta directiva. Quedará a discreción de él si hará lo uno o lo otro. Y ese caso continúa entonces ventilándose, ¿no? Bueno, prácticamente el jueves de la semana pasada, la presidenta de la Asamblea remitió el informe de cumplimiento y prácticamente el caso para el instituto estaría cerrado. Bueno, y así es como nos dimos cuenta, Jaime, que la junta directiva tiene 208 empleados, según entiendo, según la información brindada. Los grupos parlamentarios tienen 799 empleados por todos, el que más tiene es el Partido Arena con 329, entiendo, el FMLN tiene 138, el PDC tiene 35, que el PDC solo tiene un diputado, hay que recordarlo, es importante. CN o Conciliación Nacional tiene 101, Gana 196,
e institucionalmente son 917 empleados. 1924, perdón, sí, en total. Bueno, Jaime, gracias por haber estado con nosotros, un gusto haber conversado contigo. A ti, Romeo, y un saludo para todos los amigos y amigas televidentes. Nosotros también llegamos al final, gracias, nos vemos el día de mañana, es todo. Buenos días. Lourdes hasta la zona de Las Delicias, llegando a Santa Tecla. Ya lo comentábamos aquí en otras ocasiones y decíamos, ¿y qué pasaría si tuvieran lista ya una rastra para poder evacuar a estos accidentes que normalmente... O dos o tres en lugares estratégicos de la calle, ¿verdad? Uno en cada sentido, decía yo, de la vía. Y un carril habilitado solo para la grúa. Exactamente, una grúa. Así es, que pudieran eliminar rápidamente, porque lo que sucede es que se da un accidente, se queda un vehículo y todo el tiempo que tarda ¿verdad? horas, sí. Exacto, tarda horas. Y tampoco puedes evitar que ahí circulen rastras y buses, ¿verdad? Porque es necesario que pasen por ahí. Es la principal vía entre el occidente y la zona central cuando del sabemos país. Que la mayoría de accidentes lo causan rastras y buses, ¿verdad? Que es otro tema, entonces evitarlos, pero evitarlos ya vemos que no quiero decir que es imposible, pero es bien difícil, pues, porque por más conciencia que se hace y por más controles que hay siempre, estos parecen ir manejando desatados, ¿no? Los conductores de las rastras, de los buses, vienen descendiendo a una velocidad tremenda, como que si fueran conduciendo otra clase de vehículo y van en una rastra tan grande como la que vimos, que ahí quedó, y bueno, ya vemos lo que sucede después. Ojalá lo tomaran en cuenta, ¿verdad? Las autoridades, nosotros lo comentamos aquí seguro, prácticamente a diario por el tema del tráfico. Las invito a que nos vayamos a Lourdes y bajemos por ahí, van a ver cómo van bajando los buses después de esto. O sea, no hay nada que los detenga, no hay ¿verdad? manera. Pero bueno, tenemos más información que compartir con usted. Un incendio consumió varios puestos de venta en el mercado Los Ángeles de la colonia Guayacán de Soyapango. Afortunadamente, la labor de los bomberos impidió que este se propagara. Mi mami hace como 25 años, toda su vida, con eso nos crió y es lamentable, pues. Gracias a Dios no hay pérdidas humanas ni nada, gracias a Dios fue en la noche, no estaba mi mami ahí. Durante más de 25 años, una humilde mujer de Soyapango logró sacar adelante a su familia gracias a la venta de tortillas. Su venta estaba ubicada en los comercios de las afueras del mercado Los Ángeles de la colonia Guayacán. Pero la madrugada de este miércoles el trabajo de una vida fue consumido por un incendio. Que a nosotros nos avisaron nada más que se estaba quemando, la verdad no sabemos cómo comenzó, no sé si fue cortocircuito o fue que agarró fuego la leña, no sé la verdad. De acuerdo con el cuerpo de bomberos, este siniestro pudo ocasionarse por un cortocircuito o por una brasa que quedó prendida al interior de uno de los puestos. En total, fueron 4 los establecimientos consumidos por el incendio y se necesitó el trabajo arduo de vecinos y bomberos para apagar las llamas. Aparentemente por la lluvia sí se pudo haber generado, porque ahí están tirados los cables en el suelo y eso es lo que se presume ahí. Las pérdidas ascienden a más de $2.000, de acuerdo con los comerciantes. Por su parte, los bomberos recomiendan verificar las conexiones eléctricas para evitar este tipo de tragedias. Mientras, para las familias afectadas, solo les queda a comenzar de nuevo. Sí, de esto se puede reponer. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Menjiva. Bueno, comerciantes del Paseo del Cafetalón, esto en Santa Tecla, pues han denunciado al edil del lugar. Lo que ellos reclaman es que se está prohibiendo a los vehículos estacionarse cerca de sus negocios, y esto sin que se les hubiese notificado este cambio. Veamos el informe. Desde hace 4 días, la Quinta Calle Oriente y la 11ª Avenida Norte del Paseo del Cafetalón están prohibidas para el parqueo de los visitantes de este lugar. Ante esta medida tomada por la comuna tecleña, los comerciantes de la zona expresan verse afectados. Ahorita tenemos un acoso de los señores del CAN que no dejan parquear a nuestros clientes, diciendo de que ahí en la calle es prohibido y que han tenido una denuncia ciudadana en la cual ahí solo se encuentra una cancha de fútbol, tenemos los negocios a cero porque los clientes vienen y se van. Cerradas no están, únicamente el estacionamiento de los lados creo que no está permitido. ¿Y eso por qué, jefe? Ahí sí no desconozco, ahí le voy a quedar mal, ¿no? Sí, ahí solo el director podría dar explicaciones. La gente del CAN me dijo que tenía órdenes específicas para no dejar parquear a nadie. Yo siento que es un atropello para nosotros como usuarios dentro del Cafetalón,
que se puedan dar esas cosas, pues. De acuerdo con los comerciantes, en apenas unos días de haberse implementado la medida, ya se ha visto el impacto en sus ventas, pues aún no se les ha planteado una posible solución para que sus clientes no se vean afectados. Bueno, que ponga una persona y que nos venga a informar acerca de lo que quieren hacer, pues, porque nosotros, como dijimos la vez pasada, estamos a toda disposición para negociar con ellos y reconvertirnos, como dijimos aquí, pero no así. Los dueños de los establecimientos esperan poder tener una respuesta pronta por parte del alcalde tecleño, para no seguir viéndose afectados en sus negocios, pues hasta la fecha aún no han recibido una notificación de la medida tomada. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbar. Y en otra información también les comentamos que el Ministerio de Agricultura y Ganadería junto a NCBA Clusa firmaron un convenio para potenciar la caficultura salvadoreña. Durante décadas, el café era el principal producto de exportación y captador de divisas de El Salvador, especialmente entre 1860 y 1881, cuando el sector estaba en su máximo apogeo. Sin embargo, la producción fue decayendo y en el último quinquenio, el cambio climático, el impacto de la roya, la falta de recursos y para muchos el poco apoyo para la inversión en ese sector mantiene casi en la quiebra al rubro. Nosotros quisiéramos saltar pronto a una producción que supere el 1,5 millones de quintales de café producido en el país. Pero esto no depende de la voluntad del corazón del ministro, depende de condiciones objetivas de clima. Zonas como las de Trifinio, Ilamatepec y Apaneca han sido los menos afectados, mientras que la región oriental y el Bajío se han llevado la peor parte, a tal grado que cada año la producción en vez de crecer va disminuyendo. El año pasado producimos 925,000 quintales y este año nuestros cálculos indican, cerramos la cosecha este 6 de mayo, no vamos a pasar de 800,000 quintales. Frente al problema, el gobierno junto a organismos internacionales hacen esfuerzos por revitalizar la caficultura, tomando en cuenta que es una importante fuente de empleo y desarrollo económico. En ese marco se firmó un importante acuerdo de entendimiento entre el Ministerio de Agricultura y Clusa Internacional. Nuestro principal interés es sumar esfuerzos. La tarea no es fácil, tomando en cuenta que la mayor parte del parque cafetalero del país es el más viejo de Centroamérica y se requiere de una trasplantación casi total para lograr mejores cosechas. En los últimos años, el gobierno ha ejecutado planes de recuperación de este sector, pero el tropiezo más grande sigue siendo la falta de recursos. Pese a ello, el café salvadoreño sigue gozando de reconocimientos en calidad en el mercado mundial. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. Y las autoridades prevén que para este año la cosecha será positiva comparada con años anteriores en los que se presenció con mayor intensidad el fenómeno del Niño. El ministro de Agricultura y Ganadería ya habla de proyecciones a favor y dijo que el mayor influyente será el clima. Bueno, a estas alturas hemos entregado ya 234,000 paquetes a la región 1, 2 y 3 del país de maíz de semilla certificada con su correspondiente fertilizante. Y iniciamos el 13 de junio la entrega de 134,000 paquetes a la zona del corredor seco. Del 13 al 25 de junio vamos a hacer esa distribución. Ahora, ¿qué esperamos? Que la cosecha sea mejor el año pasado. Que el año pasado nosotros producimos 15,6 millones de quintales de maíz. Hoy esperamos que sean entre 17 y 18 millones de quintales. Bueno, Cortina, también tenemos aquí al aire las vías de comunicación en redes sociales. Ahí está informando Noticiero Hechos en su cuenta @Noticiero Hechos de última hora. Mario Valiente, ex diputado de Arena y ex alcalde de San Salvador también, ingresado en el Hospital Médico Quirúrgico por un derrame cerebral. Sabíamos su condición también, que estaba atravesando pues una enfermedad muy difícil y aparte pues esto viene a complicar más el cuadro, el panorama del exdiputado y exalcalde de la capital también, Mario Valiente, que reitero, en información en desarrollo y que está compartiendo en este momento la cuenta de Twitter de Noticiero Hechos, en @Noticiero Hechos, ha sido ingresado al Hospital Médico Quirúrgico por un derrame
cerebral o un accidente cerebrovascular, como se le conoce también, ¿no? Una ACV. Y bueno, tú comentabas también, Carlos, que ahí están nuestras redes sociales para que usted se pueda comunicar directamente con nosotros. Hoy colocamos una pregunta a través de nuestro muro en Facebook. ¿Qué piensa usted de la decisión del gobierno de no hacer ningún cambio en su gabinete tras la publicación del audio donde su ministro de Gobernación está reunido con pandillas durante la campaña presidencial? Y vamos a compartir algunos de los comentarios que nos hacen llegar. Agradecemos de antemano su participación. Claro, ahí tenemos a Carolina Escalante, Lorena. Sí, bueno, ella nos comparte, creo que debería de tratarse igual que todos los otros casos de Ernesto y Ruano y muchos que deben estar ocultos y que en algún momento los pueden sacar a la luz pública cuando tengan algún desacuerdo, pero es puro show político, no les importa lo que pasa al pueblo salvadoreño, comparte nuestra amiga aquí en redes sociales. Bueno, y es justo lo que conversábamos más temprano, ¿verdad? Que estos casos deberían tratarse por igual, ya sea que vengan desde la derecha o desde la izquierda, sin importar color político. Ana Arely Rincón de Reyes dice, sí, eso no fue un secreto, por eso el país está como está, porque ellos les ofrecieron de todo y hoy no les cumplieron. ¿Y quién paga los errores? Es el pobre. Y ellos, bien, gracias. Si el gobierno estuviera haciendo bien las cosas, deberían quitarles el cargo, pero como todos están metidos en eso, no lo hacen. Abner Vázquez dice, es típico de ellos encubrir a su gente. Ya es tiempo que la Fiscalía General de la República actúe y siente un precedente capturándolo a él y a los facilitadores, pues el FMLN sabe que si los entrega, van a decir exactamente quién dio las líneas para este pacto en las elecciones como para la tregua. Bueno, gracias por participar también, gracias por habernos acompañado. Por habernos acompañado. Hasta mañana. Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación D. Para mayores de 18 años. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.